Buenas tardes, Dios te bendiga, bienvenido a otro programa, Una Tarde con Pedro y Daniel. Y vamos a darle principalmente las gracias al doctor Juan Bruno Camaño una vez más por tenernos aquí en el canal. Me parece muy bien. Y ¿sabes qué? Hoy tenemos una sorpresa especial en este programa. Estamos esperando el arribo de ¿quién? De nuestro hermano Oscar Medina. Así que no te vayas, ¿ok? Porque volvemos un segundito. Cuando las olas vienen y golpean tu barca y el viento del huracán desvía tu navegar. ¿Qué nos puede decir un poquito de eso? Quiero escuchar el testimonio de cómo Oscar. Yo pienso que todos los que nos están escuchando ahora quieren escuchar algo de Oscar Medina, del testimonio de él, porque estuvo tremendo. Mira, lo más maravilloso para empezar fue el hecho de haber tenido a toda la familia cristiana abrazándome, cubriéndome en oración. Después de tantísimos años de ministrar, 29 años de viajar por capitales, provincias, pueblos, ranchos, iglesias grandes, iglesias pequeñas, uno a veces piensa que quizás de repente el recorrido fue en vano, pero no, la familia cristiana realmente se acercó mucho a mí, me hizo sentir muy amado, muy apreciado, y yo lo agradezco infinitamente. La noticia cuando llegó es un tumor. Mi esposa recibió la noticia. Estábamos en la oficina trabajando en el ministerio y yo recibí la llamada, le pasé la llamada entonces a mi esposa recibió la noticia de parte de la doctora y la doctora le dice, en efecto hemos encontrado un tumor en la médula espinal de su esposo. Es inoperable, no hay nada más que se pueda hacer. Si acaso se podría tratar con quimioterapia o radiación, pero no le podemos asegurar nada. Mi esposa entonces tenía que repetirme esas palabras a mí, lo cual ella después de mucho tiempo, una vez pasada la prueba, me dijo, Oscar, mi corazón se partía en 1000 pedazos sabiendo que tenía que decirte, pero conociéndote quién tú eres, como siervo de Dios, como persona, yo sabía que no te podía detener la noticia por mucho tiempo. Entonces ella me repite las mismas palabras. En ese mismo momento, cuando yo escucho esas palabras, yo me sentía morir. En ese mismo instante yo me sentía morir, por eso mi canción que escribí fue Su Poder, dice, y en ese instante pensé, Señor, muy pronto moriré. Pero en ese mismo instante, como hijo de Dios, entendí que había entrado en una lucha espiritual, la carne contra el espíritu contra la carne. Comencé a clamar a Dios sin pronunciar palabra, gritando desde dentro de mi alma, Dios mío, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y a la misma vez comencé a clamar al Espíritu Santo y a decirle al Espíritu Santo, toma control de mis emociones, porque yo no puedo. Y lo repetía una y otra vez. Para mí fue una eternidad ese momento. El rostro de mi esposa se me desapareció de frente, sentí como que el suelo se me salió de debajo de los pies, de repente vi mi vida, ese cliché que dice la gente que está a punto de morir, que ve su vida recorrer. Yo pensé que era un cliché, es algo muy automático, a mí me pasó, empieza uno a repasar su vida y quizá el hecho de entenderlo entender que me estaba pasando eso me hace sentir más como que estoy a punto de morir, ¿no? Pero el Espíritu Santo en ese momento, ese clamor a Dios, recuerdo bien, estando yo clamando al Espíritu Santo que controlara mis emociones, mi esposa entonces, con fuerte voz me dice, mirándome a los ojos firmemente, tú no le creas a esa doctora, que ella no sabe de lo que está hablando. Lo cierto es que ella tampoco sabía, ni yo, jamás habíamos escuchado de un tumor en la médula espinal. No, la verdad que yo tampoco lo había escuchado nunca, ¿no? Entonces para nosotros era algo muy extraño, mi esposa no sabía. ¿De dónde entonces ella saca el valor para decir, ella no sabe de lo que está hablando? Lo cierto es que yo estaba clamando al Espíritu Santo que controlara mis emociones y en ese momento, en ese instante que yo escucho sus palabras, siento aquella inmensa paz venir sobre mí y con voz tranquila y con aquella paz, como dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento, le dije a mi esposa, mira, yo no estoy preocupado, yo sé que mi vida está en las manos de Dios. Y de ahí mi esposa comenzamos a orar, llamamos a mis padres, a que ellos oraran. Mira, no hay mayor consuelo en la vida de uno que saber que tu madre, tu padre están orando por ti. No hay
mayor consuelo, y lo agradecí tanto en ese momento, saber que mi madre y mi padre estaban orando, mis hermanos, mis hermanas, mi familia. Después hicimos, recuerdo bien, llamé a Juan Carlos Fernández Rabito, mi compañero del alma, del ministerio. Le pregunté, mira, tenemos esta situación, le conté inmediatamente, él se quebrantó a través del teléfono, me dijo, Medina, te abrazo, te beso, te cubro de bendición de Dios, desde los pies a la cabeza, y aquello me conmovió muchísimo. No habíamos tenido un acercamiento tan así, él y yo, pero realmente me bendijo mucho. Mi pregunta para él era, ¿qué hago? O sea, no sé si guardarlo como algo privado de la familia o si hacerlo público. De repente uno, aún en medio de ese momento, o sea, no quería sentirme como que estaba haciendo alarde de que, Oscar Miena es famoso, por eso lo voy a hacer. Como que querías atención. Exacto. Claro. Entonces yo necesitaba el consejo en ese momento y él me dio el mejor consejo. Él me dijo, mira, Medina, me dice, nuestro recorrido no ha sido en vano. Dice, hay gente que te ama, hay gente que te ama, Dios no lo quiera, que algo te llegue a suceder, que llegaras a morir, y que esta gente se dé cuenta, esta gente que te ama se dé cuenta que tú no les permitiste orar por ti. Claro. Aquello de inmediato me abrió mi mente, me abrió mi corazón y me dice, mira, además me dice, cuando la Biblia dice que la oración del justo puede mucho orando eficazmente, me dice, quizá yo no soy el más justo para orar por ti, pero quizá aquella ancianita que de repente le llegue la noticia por allá, son esas mujeres que están dedicadas exclusivamente a orar por los siervos, por los pastores, guerreras de oración, quizá esa es la hermana, la hija de Dios que tú quieres que esté orando por ti. Envía la noticia, me dijo, sin ningún temor, envía la noticia, que toda la gente va a estar orando por ti, la gente te ama, y lo hicimos así de esa manera. Mi hermano Carlos Alvarado del periódico El Orador, Jaime Lázaro del periódico El Inter, las emisoras. Radio Nueva Vida escuchamos mucho también. De inmediato se abrieron, exacto, Radio Nueva Vida, a enviar la noticia, a abrir las ondas radiales para que la gente pudiera llamar, orar por mí. Fue una travesía desde el 13 de diciembre, que fue cuando apareció el primer síntoma, desde el 13 de diciembre del 2004 hasta el 29 de abril del 29 de marzo ya del 2005. Okay. Toda esa etapa, 4 meses, donde mi cuerpo se iba deteriorando día tras día, toda la responsabilidad del hogar había recaído sobre mi esposa, la casa, nuestros hijos, los estudios de nuestros hijos, el ministerio, el trabajo, que al final de las cuentas es distribución de mis grabaciones y ministerio, es casi lo mismo, ¿no? Entonces mi esposa tendría que retomar todas estas responsabilidades. Además, de repente es como si fuera, también se hizo mi enfermera, ¿no? Porque ella pasaba junto conmigo la enfermedad de día y de noche, y ella tenía que sufrir todos aquellos cambios que ella veía que sucedían en mí. El peligro era no llegar a la sala de operación, pero habiéndose dañado ya los nervios, algunos nervios, que yo hubiese perdido una o varias funciones motoras, ¿no? Y eso era porque se oraba día tras día, que si, Señor, si vas a obrar un milagro, óbralo, que sea tu voluntad, y si no, Señor, si tú quieres, si tú tienes otro plan para mí, que pueda llegar con todas mis funciones intactas al quirófano, porque esa fue la palabra del neurocirujano. Ojo, de que hay que llegar con todas las funciones intactas. Ya una vez perdida una función, no se puede recuperar aún después de la operación. Entonces ese era el temor. Cuando yo sentía todos aquellos cambios, que de repente se me había dormido toda la parte izquierda del rostro, no como a quien le pasa una embolia, un derrame cerebral, no se me había paralizado nada, simplemente se me estaba durmiendo el lado izquierdo, mis costados, la espalda, esta pierna ya estaba sintiendo debilidad, se me había dormido esta parte de la pierna. O sea, mucho de eso además casi nadie se dio cuenta, y pocas veces lo hemos contado, pocas veces hemos tenido el tiempo de contarlo. Entonces todos aquellos cambios iban sucediendo, y yo siempre me preguntaba, ¿será que esto ya es un daño del nervio? ¿Y será que ahora, aunque entre a la operación, voy a salir quizá con esta pierna dañada o algo más serio?
Había todas aquellas incógnitas, pero siempre recordaba que mi vida estaba en las manos de Dios. Y que había un pueblo de Dios que estaba orando por mí. Toda una familia cristiana orando por ti. Así es. Y aquello me consolaba muchísimo. ¿Qué más fuerza que un pueblo tan grande unido en oración? Todos unidos, amén. ¿Qué más fuerza? ¿Qué médico? No hay médico que pueda reemplazar eso. Ustedes que ministran en el culto, igual que yo, recuerdo que me enviaban emails, correos electrónicos, y alguna gente me decía: Medina, no te olvides que tu vida está escondida en Dios, no te olvides que Jesús es tu capitán, marinero, no te olvides que Jesús es tu capitán. Sí. Me recordaban las mismas palabras de mis canciones que yo he ministrado por tantos años. Te ayudaron mucho. Me ayudaban mucho. Yo lloraba porque yo le decía a mi esposa: mira, que la gente se acuerde de mis palabras, que se acuerde de estos mensajes, eso para mí significa mucho. Porque eso me indica que mi recorrido no ha sido en vano realmente. Dejaste huellas grandes.